Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana, no es un cuento de terror, no es una historia inventada para asustar, es un hecho real. Ocurrió en un pueblo donde la gente compraba pan por la mañana, saludaba a sus vecinos y confiaba en una mujer que parecía inofensiva. Nadie sospechaba que detrás de esa puerta, en una cocina común, se cocinaba algo peor que la muerte. Esta es la historia de una asesina real, una madre, una mujer respetada por su comunidad y el monstruo que vivía dentro de ella. Lo que vas a escuchar es su vida, sus pérdidas, sus obsesiones y los crímenes que convirtió en ritual. Escucha bajo tu propio riesgo, porque a veces el horror no vive en lugares oscuros. Vive en casas donde el horno nunca se apaga. El pueblo despertaba con un olor viejo, pan recalentado, humedad en las paredes, gallinas inquietas al fondo de los patios. Las casas, apretadas unas contra otras, parecían cuchichear secretos por la noche. Nadie sospechaba que el mal ya estaba sentado a la mesa del desayuno, removiendo su café con calma. Ella creció en un rincón del sur, donde la pobreza se pega a la piel como polvo. Desde niña, aprendió a mirar el mundo como se mira un pozo, con cuidado, temiendo caer. La madre tenía una forma dura de amar, si es que aquello podía llamarse amor. Las palabras eran golpes, el silencio, un castigo más cruel. Con el tiempo, algo dentro de la niña se fue cerrando, como una puerta que chirría hasta quedar trabada. De joven, el cansancio se volvió tan pesado que el cuerpo quiso apagarse. 2 veces buscó el borde del final y 2 veces fue devuelta a la vida, no por esperanza, sino por torpeza del destino. Desde entonces, vivir se convirtió en una condena larga, un pasillo sin ventanas. Se casó para huir, no por amor, sino por mudarse lejos del eco de la madre. El hombre era correcto, gris, de esos que no preguntan demasiado. Viajaron de pueblo en pueblo, dejando atrás pequeñas deudas, pequeñas mentiras, pequeñas vergüenzas. Un fraude aquí, un juicio allá. Luego el temblor de la tierra, la casa hecha polvo, los platos rotos, el polvo metido en los pulmones. Al final, una tienda modesta en un barrio donde la gente aún confiaba en los rostros amables. La tienda olía a jabón barato y a pan del día anterior. Allí se volvió conocida. Buena mujer, decían. Escucha a todos. Ella asentía, miraba a los ojos, guardaba los secretos ajenos como quien guarda cuchillos en un cajón. La maternidad llegó en oleadas, embarazos uno tras otro, cuerpos pequeños que no resistieron, ataúdes diminutos, tierra fresca. 10 veces vio vagar la pala. Cada pérdida dejaba un hueco nuevo. No lloraba. El llanto se secó pronto. En su lugar creció una vigilancia enfermiza sobre los pocos hijos que seguían respirando. Una adivina había sembrado la frase exacta que hacía falta: tus hijos morirán jóvenes. Desde entonces, el miedo le caminaba por dentro. Cuando la guerra se acercó y el hijo mayor fue llamado a filas, el miedo se volvió un animal sin jaula. Las noches se llenaron de visiones. El muchacho caído en un campo extranjero, la sangre en la tierra que no conocía su nombre. La idea llegó como llegan las peores ideas, tranquila, razonable, vestida de necesidad. Si la muerte pedía algo a cambio, se le podía pagar. El mundo siempre cobra. Ella aprendería a pagar en nombre de los suyos. Empezó a ver a las mujeres del barrio con otros ojos, las solas, las cansadas, las que buscaban una salida. Las escuchaba con paciencia.
Les prometía futuros que sonaban a salvación, un hombre en otra ciudad, un trabajo que cambiaba la vida. Las hacía escribir cartas para tranquilizar a quienes quedarían atrás. La mentira bien hecha siempre parece un favor. El día de la primera despedida, la casa estaba ordenada. La copa de vino brillaba con una luz limpia. El somnífero hizo su trabajo en silencio. El cuerpo cayó con un sonido blando, como un saco de harina al suelo. El golpe del hacha partió el aire en dos. La sangre salió caliente, con un olor metálico que se pegó a la garganta. El cuarto quedó quieto, como si el tiempo hubiese dado un paso atrás para no mirar. Arrastró el peso muerto hasta el rincón donde nadie entraba. Cerró la puerta. Limpió el piso con una calma que daba miedo. Afuera, el barrio seguía respirando. Un perro ladró. Alguien rió en la calle. La cocina se volvió un taller. El caldero hervía con un sonido espeso, casi vivo. La grasa subía a la superficie. El vapor llenaba la habitación de una niebla sucia que se pegaba al cabello y a la ropa. El olor era tan fuerte que parecía tener textura. No había asco, no había temblor. Había una sensación de orden, como cuando por fin encaja una pieza que llevaba años fuera de lugar. Cuando todo terminó, la casa quedó en silencio. Se encendió una vela. Se pensó en el hijo lejos. Se respiró hondo. El mal, que hasta entonces había sido una sombra, aprendió a sentarse en la mesa sin pedir permiso. A partir de esa noche, el pueblo ya no era solo un lugar de pan viejo y paredes húmedas. Era un sitio donde la muerte había encontrado cocina. El horno volvió a encenderse al día siguiente. La primera vez que pensé en la muerte fue cuando entendí que la vida no me quería. No llegó como un pensamiento claro. Llegó como llegan las cosas malas, en forma de repetición, pérdida tras pérdida, silencios en habitaciones vacías, la sensación constante de que algo me estaba siendo arrebatado, una y otra vez, como si una mano invisible me despojara de todo aquello que intentaba amar. Ella nació en el sur de Italia, en un lugar donde la tierra es dura y el destino aún más. Creció escuchando a su madre hablar de maldiciones, de hombres que traen desgracia, de hijos que nacen marcados. Desde niña aprendió a mirar el mundo con desconfianza, como si cada esquina ocultara una amenaza. 2 veces intentó desaparecer por su propia mano antes de ser adulta. 2 veces regresó a una vida que parecía empeñada en romperla en partes pequeñas y constantes. Se casó joven, no por amor, sino por huir. Huir de la casa donde la miraban como si fuera un error. Huir de la voz de una madre que la había maldecido por desobedecer. Desde entonces, cada desgracia tuvo un nombre: destino. Cada pérdida, una confirmación de que el mundo no había terminado de castigarla. Los hijos comenzaron a llegar y a irse, uno tras otro. Pequeños cuerpos que no respiraban, cunas que se quedaban frías, habitaciones que nadie volvía a usar, 10 entierros invisibles, 10 nombres que solo ella pronunciaba en la oscuridad. Los pocos que sobrevivieron se convirtieron en su obsesión, no en su amor, en su miedo. El miedo se volvió rutina, el miedo se volvió religión. Consultó a mujeres que leían manos, a voces que prometían ver el futuro. Todas decían lo mismo: perderás a tus hijos. Y ella lo creyó con la fe de quien necesita una razón para su dolor. Si el destino ya estaba escrito, entonces podía negociarse. Si la muerte cobraba vidas, entonces podía pagarse. Con el tiempo, su casa dejó de ser hogar. Se convirtió en un santuario torcido, un lugar donde el horno nunca se enfriaba del todo, donde las ollas servían más de lo normal
donde el olor no era solo comida, sino algo metálico, denso, imposible de ignorar. Afuera, los vecinos veían a una mujer amable, servicial, siempre dispuesta a ayudar. Adentro, la cocina escuchaba pensamientos que no debían ser pronunciados. Cuando su hijo mayor se preparó para ir a la guerra, algo se rompió por completo. No lloró, no gritó, no se aferró a él como hacen las madres normales. Sonrió, una sonrisa vacía, mecánica, y dentro de esa sonrisa nació una idea que no pedía permiso, una idea que no parecía mala, si se la miraba desde el ángulo correcto. Si la muerte quiere algo, hay que darle algo. La primera mujer entró confiada. Hablaban de futuros, de oportunidades, de destinos lejanos. Le ofreció vino. La otra bebió sin sospecha. El cuerpo se volvió pesado, la respiración lenta, y cuando los ojos se cerraron, no hubo dudas, no hubo temblores, solo el peso del hacha en las manos cayendo una vez, y otra, y otra. Después vino el silencio. No era un silencio normal, era un silencio satisfecho. Arrastró el cuerpo, lo escondió. Cerró la puerta del armario como quien cierra un secreto antiguo. El olor a hierro llenó la habitación. La sangre tibia se deslizó hacia un recipiente. No apartó la mirada, no se tapó la nariz. Miró todo con atención, como si estuviera aprendiendo una receta. El cuerpo se volvió materia, la carne se volvió sustancia. La persona dejó de existir. En la olla, los restos se disolvieron lentamente. El fuego hacía su trabajo. La cocina respiraba vapor espeso. Afuera, el mundo seguía. Nadie escuchó nada. Nadie imaginó nada. Nadie quiso saber. Esa noche horneó. Ofreció dulces. Sonrió a las visitas. Y mientras ellas comían, pensó en su hijo, en su cuerpo intacto, en su futuro aún vivo. El sacrificio había sido aceptado. Lo supo sin necesidad de pruebas, porque dentro de ella algo antiguo y oscuro se había calmado. Por primera vez en años, durmió sin pesadillas. No sabía todavía que había abierto una puerta que no se cierra. No sabía que la cocina ya no volvería a ser solo una cocina. No sabía que el horror, una vez probado, pide más, y lo pediría pronto. Después del primer cuerpo, el segundo ya no pesa igual. No en los brazos, no en la conciencia. La cocina había aprendido su papel. Las paredes guardaban el vapor espeso. El piso conocía el sonido de algo pesado siendo arrastrado. El cuchillo ya no temblaba en la mano. Había un ritmo, un orden, como si todo aquello hubiera estado esperando el momento correcto para comenzar. Bebió, esperó, cayó. No fue un ataque impulsivo, fue un proceso. Cada movimiento tenía un propósito. El primer golpe no fue por rabia, fue por necesidad. El segundo no fue por miedo, fue por eficiencia. El cuerpo reaccionó como reaccionan todos los cuerpos. Espasmos, sonidos húmedos, la vida escapando en sacudidas breves. No aparté la mirada. En otro tiempo, ese sonido me habría roto por dentro. Ahora, era solo parte del trabajo. La sangre encontró su camino. La habitación se llenó de un olor denso, caliente, difícil de olvidar. El cuerpo se volvió pesado cuando dejó de luchar. El silencio regresó, más espeso que antes. El armario se abrió de nuevo. La olla volvió al fuego. El vapor subió como una oración torcida. La carne se deshacía lentamente, perdiendo su forma, perdiendo su historia. Me quedé mirando el hervor, hipnotizada por la manera en que algo que fue persona se convertía en otra cosa. No sentí culpa, sentí control.
Sentí que, por fin, el mundo obedecía una regla que yo había impuesto. Afuera, las vecinas tocaban la puerta, traían chismes, traían sonrisas, traían hambre. Les ofrecí té, les ofrecí dulces, les ofrecí un pedazo de algo que ya no tenía nombre. Comieron, rieron, me agradecieron. Una de ellas dijo que nunca había probado algo tan suave. Yo asentí. Pensé en la textura de la carne al deshacerse. Pensé en lo bien que había salido esta vez. Pensé en mi hijo, lejos, vivo, respirando en algún lugar del mundo. Todo estaba en equilibrio. La tercera no gritó, tal vez porque ya no me molestaba escuchar. Tal vez porque ella estaba despierta cuando empezó. Hubo un momento de resistencia, un intento torpe de levantarse, un golpe que no fue suficiente. El cuerpo humano es frágil cuando se entiende dónde presionar. Aprendí rápido, demasiado rápido. La vida se fue con un sonido seco, como cuando se apaga una vela con los dedos. Después vino lo de siempre: cortar, separar, esperar a que el fuego hiciera su parte. Ya no me preguntaba si estaba mal. La pregunta había muerto antes que ellas. Lo único que importaba era que el sacrificio continuara, que la balanza no se rompiera, que mis hijos siguieran respirando. En algún punto comencé a sentir algo parecido al orgullo, no por el acto, sino por la perfección. Nadie sospechaba, nadie preguntaba, nadie miraba dos veces a la mujer amable del barrio, a la que horneaba para todos, a la que escuchaba los problemas de los demás. El monstruo no vive en cuevas, vive en cocinas, sirve té, te sonríe, y mientras el barrio dormía, yo lavaba las manos una y otra vez, no para borrar la sangre, sino para prepararlas para la próxima vez, porque ya no era cuestión de salvar a mi hijo, ahora era cuestión de no detenerme. El error fue pequeño, tan pequeño que, en otro mundo, habría pasado desapercibido. Una gota en el suelo, una mancha mal limpiada, un olor que no se fue del todo. El tipo de error que solo nota quien ya está buscando algo que no quiere encontrar. Aquella mañana, el cuchillo se quedó sobre la mesa más tiempo del necesario. No lo limpié de inmediato. Afuera, el barrio despertaba. Pasos, voces, una risa que se colaba por la ventana abierta. Dentro, el cuerpo aún estaba tibio. La piel tenía ese tono apagado que llega cuando la vida se retira del todo. Al tocarla, ya no reaccionaba. Me gustó esa quietud. Me gustó el poder que había en ese silencio. Arrastré el cuerpo hasta la cocina. El sonido contra el suelo fue lento, áspero, como si la casa se quejara. Cerré la puerta con cuidado. El armario crujió cuando lo abrí. Dentro aún quedaba el olor de los otros. Un perfume rancio, dulce, imposible de confundir una vez que lo conoces. Corté. La carne ofreció resistencia al principio. Luego cedió. El cuchillo entraba y salía con un ritmo húmedo. Los huesos crujían como ramas secas. La sangre salpicó el delantal, tibia, espesa. Sentí cómo me manchaba los brazos, cómo el calor se pegaba a la piel. No me limpié enseguida. Me quedé mirando mis manos rojas, pensando en lo fácil que es cruzar una línea cuando ya la cruzaste antes. El agua del fregadero se volvió rosada, luego marrón, luego clara otra vez, pero el olor seguía ahí. La olla empezó a hervir. El vapor llenó la cocina. Las paredes sudaban. El techo goteaba. El cuerpo, poco a poco, perdía forma. Se rendía al calor. Me acerqué tanto que el vapor me quemó la cara. No me moví. El ardor me recordaba que seguía viva, que yo mandaba, que el sacrificio no se había roto. Alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves, educados, demasiado cerca. Me quedé quieta. El hervor seguía.
El vapor subía, el cuerpo se deshacía, los golpes volvieron. Una voz preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. Sonreí aunque nadie me veía. Cuando abrí, el aire de afuera entró como un cuchillo frío. La vecina frunció el ceño. Sus ojos recorrieron el pasillo, la cocina, el suelo. Miró mis manos, miró el delantal. No dijo nada, pero su silencio pesó más que cualquier pregunta. Le ofrecí dulces. Aceptó por educación. Mordió, tragó, me dio las gracias. Sus ojos no se apartaban de los míos. Esa noche, el barrio susurró, no palabras claras, susurros, puertas que se cerraban más rápido, miradas que se apartaban. Yo seguí. Cada muerte fue más rápida que la anterior. Ya no había torpeza. El golpe iba directo al punto correcto. El cuerpo caía, la sangre salía, el silencio regresaba, el proceso continuaba. La cocina se volvió un altar enfermo. La olla, un corazón hirviendo. Mis manos, herramientas. Empecé a escuchar ruidos cuando no había nadie. Pasos en el pasillo. Un suspiro detrás de mí. A veces creía ver una sombra en el reflejo de la ventana. Me giraba con el cuchillo en alto. Nada. Solo mi respiración, pesada, animal. Dormía poco. Soñaba con cuerpos que se levantaban de la olla. Soñaba con bocas abiertas que querían hablar. Una noche, mientras cortaba, la hoja se resbaló. El filo me abrió la palma. La sangre cayó sobre la carne. Se mezcló. Me reí fuerte. El sonido me sorprendió. No recordaba la última vez que había reído así. El dolor era mínimo. La risa, profunda. Como si algo dentro de mí hubiera encontrado su lugar definitivo. No estaba salvando a nadie ya. No estaba cumpliendo un ritual. Estaba alimentando algo que había crecido demasiado. Y afuera, en la oscuridad, alguien empezó a unir las piezas. El silencio no dura para siempre. En un pueblo pequeño, la ausencia pesa. No hay forma de esconder una casa que se queda vacía de golpe. No hay manera de borrar el rastro de una mujer que salió a despedirse y jamás volvió. Alguien empieza a preguntar. Luego otro. Luego alguien recuerda la última puerta que vio abrirse. La última vez que la vieron con vida fue entrando en la casa de Leonarda Cianciulli. No fue un grito lo que la delató. Fue la sospecha. La policía llegó sin prisas, con ese paso lento de quien no espera encontrar nada, y aún así revisa. Preguntas simples, respuestas cortas, ojos que no parpadean lo suficiente. En la cocina, el olor rancio del pasado parecía haberse quedado pegado a las paredes. Hierro viejo, grasa, jabón barato. No había cuerpos, no había sangre fresca, solo una calma rara, antinatural. El nombre de su hijo apareció en las preguntas. Y entonces algo se quebró. No fue el miedo por ella, fue el terror de perderlo a él. Ahí se abrió la compuerta. Las palabras empezaron a salir como agua sucia. Detalles que nadie pidió. Escenas que nadie quería imaginar. La voz firme, casi orgullosa por momentos. Como si contar la verdad fuera otra forma de cuidar a su hijo. Como si cada confesión fuera un sacrificio más. Esta vez frente a un mundo que no pedía ofrendas. El juicio fue breve. No hubo lágrimas. No hubo disculpas reales. Solo una mujer aferrada a la barandilla, corrigiendo detalles, ajustando fechas, recordando utensilios. La sala llena de miradas que no sabían si estaban viendo a una madre rota o a un monstruo que había aprendido a usar un delantal como máscara. La sentencia cayó pesada, como una tapa de hierro cerrándose. Prisión. Y después, el manicomio. Allí, lejos del pueblo que olía a jabón casero y secretos servidos, su rutina siguió. Caminaba los pasillos, hablaba poco, a veces horneaba dulces.
Las monjas los miraban con desconfianza. Nadie los probaba, nadie se atrevía. No hacía falta decir por qué. En ese lugar no había víctimas a las que prometer futuros falsos. No había hijos que proteger con supersticiones. Solo una mente encerrada consigo misma. Y un día, sin ceremonia, el cuerpo dejó de sostener lo que la cabeza había cargado por años. Murió ahí, no en una cocina, no con un hacha en la mano, no con una olla hirviendo. Murió en una cama fría, bajo luces que no perdonan, en un lugar hecho para encerrar a quienes ya no pueden convivir con los demás. La historia no termina con justicia, termina con encierro y con una idea que incomoda más que cualquier escena sangrienta. El verdadero horror no fue lo que hizo con los cuerpos, fue lo que su mente hizo con el amor. Y así termina esta historia real. No es ficción, no es un cuento, pasó de verdad y alguien lo vivió desde dentro. Si esta historia te dejó con un nudo en el estómago, si hubo un momento que te incomodó, o si simplemente no pudiste apartar la mirada, entonces el horror hizo su trabajo. Déjame un like si te atrapó la historia. Suscríbete si quieres seguir bajando conmigo a estos lugares donde la mente humana se rompe. Y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más, qué historia real o perturbadora te gustaría que contemos después. Aquí no venimos a sentirnos cómodos, venimos a mirar de frente a la oscuridad. Nos vemos en la próxima historia. Si te atreves,